Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy vamos a hablar de las lecturas que he finalizado durante el mes de noviembre. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que me seguís habitualmente, los que veis este vídeo un domingo más. Y como ya dije en la cabecera, vamos a hablar de las lecturas que he terminado durante el mes de noviembre, que han sido unas cuantas. La verdad es que no me esperaba terminar tantas, pero bueno, ahí están, ahí fueron. Voy a empezar para que el vídeo no se me haga largo, porque después me enrollo, como siempre. Es imposible que haga vídeos cortos. El primer libro que terminamos es La Noche del Dragón de Yuri Kagawa, que es el tercer y último libro de la trilogía de La Sombra del Zorro. La verdad es que tuvo un final muy trepidante y no puedo decir más porque es el tercer libro de una trilogía. Es tipo, no sé cómo explicaros este escenario, ¿no? De que los héroes o los protagonistas van paso a paso superando obstáculos para llegar a la gran escena final y por la lucha entre el bien y el mal. A lo largo de los 3 libros iremos conociendo a distintos personajes, las vicisitudes de nuestros protagonistas. Y en este pues hemos descubierto algunas cosas pues a que a mí al principio me fueron así como chocando, viendo esa planificación urdida y con ganas ya de que llegaran a la batalla final, porque sí, por el medio de la trilogía entera había muchas batallitas y demás, y bueno, como son los protagonistas dices tú, bueno, pues se supone que la superarán, ¿no? Porque si no, no habría 3 libros. Lo fuerte está en la super mega batalla que ocurre, pues eso, al final del libro. Hubo algún toque que otro inesperado, otro que sí, que nos lo esperábamos, pero bueno, en general fue una lectura positiva, aunque por momentos hay que decir que había tandas y capítulos en los que no pasaba nada y que llegabas no sé, a sentirte en plan, bueno, pues, bueno, pero bueno. La lectura en sí ha sido positiva. Cierto es que igual no lo puedo recomendar a todo el mundo. La siguiente lectura que terminamos fue Muerte en la nieve de Lucy Foley, Amistades que matan. Bueno, pues esta historia va, bueno, de un grupo de amigos que ya eran amigos en la universidad o incluso algunos ya se conocían de antes y que siempre pasan lo que es el fin de año juntos, ¿no? En esta ocasión creo que iban a Escocia. Sí, a las altas montañas de Escocia, allí perdidos, y desde el principio sabemos que hay alguien que muere. El problema es que a lo largo de todo el libro vamos suponiendo quién puede morir, casi todos apostaban por una persona. Había varias elucubraciones, pero casi todo se encaminaba hacia una persona determinada en concreto, y claro, aparte de quién era la persona que murió, también teníamos, por otro lado, había que saber quién es el asesino. Entonces, bueno, pues vamos recordando parte de las vivencias del pasado de esta gente, de sus relaciones, de cómo se fueron conociendo y, bueno, lo más inquietante de todo, saber quién murió y quién fue el asesino. Porque, claro, hacíamos muchas cábalas, porque, claro, entre todo eso, solo había 2 personas que sabían que había alguien muerto. Bueno, aparte del asesino, claro, o la asesina. Pues aparte de eso, de la persona culpable y de las 2 personas que encontraron el cadáver, se presupone que nadie sabía que había una persona que estaba muerta por allí, que había muerto asesinada, o no se sabe. Bueno, había muerto. Ahí lo dejo. Entonces, entre unos que daban noticia de que había alguien muerto. Y que, a ver, que claro, que el criminal igual estaba allí dentro o no, porque por si fuera poco, había una especie de criminal que estaban buscando por ahí, por las noticias están dando. Entonces, podía ser de allí o no. Pero bueno, estamos en este tipo de novelas, se supone que era una especie de crimen a puerta cerrada, podríamos decir, porque solo se circunscribía a aquella zona y entre los que estaban allí, ¿no? Pues si no fuera por eso, digamos que la historia tampoco tenía mucho en sí. No sé, era muy repetitiva a veces. Llegabas a odiar a casi todo el mundo, porque todos tenían cosas. Solo había una persona a la que, digamos, decías, pues esta es la normal. Y no sé, si seguí hasta el final, pues es eso, las ganas de saber quién era la persona muerta
y quién lo había matado y por qué. Y de paso descubríamos pues allí, vamos, una infinidad de cosas. El siguiente libro que terminamos fue Los ritos del agua, el segundo libro de la serie de El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi. Y no sé si decir que me gustó más este que el anterior. Hubo para todo. En cuanto a la vida personal del personaje no puedo hablar, porque sí depende del primero, pero en este caso nos encontramos, bueno, pues una serie de crímenes que están relacionados con mitología antigua, con el agua, y se trata bueno, la primera persona que aparece muerta, bueno, pues estaba embarazada, ¿no? Y la segunda, creo recordar que también. No voy a decir más en cuanto a lo que es el personaje protagonista en sí, pero bueno, enlaza mucho la situación personal de lo que sucede en el primer libro, y como no puedo hablar mucho más, pues no sé, yo creo que este me ha gustado más, aunque hay ciertas partes o ciertos temas que tocan, bueno, que duelen, que llegan al alma, ¿no? Son situaciones personales bueno, de un entorno familiar que sucedió hace años, cuando nuestros protagonistas aún eran adolescentes, digamos, en un campamento de verano que fueron, que se trasladaba hacia nuestro presente y, bueno, sucedían cosas no muy agradables entre la gente. El siguiente libro que terminamos, y que no es este, es El abrazo de la noche, que es el tercer libro de la serie de Cazadores Oscuros de Shirley Kenyon. Bueno, a mí me gustó más, debo decir, el primero y el segundo, pero es cierto que me ha gustado leerlo porque aunque había indirectamente un personaje vinculado al mundo de los dioses celtas, que aquí ya empezamos a mezclar los dioses celtas con los griegos, pues hay un personaje que aparece en los otros dos libros, que vuelve a aparecer en este, y del que tengo muchas ganas de saber más, pero creo que hasta el libro 15, 12 o por ahí no vamos a tener lo que es su historia en sí. En la misma línea, seguimos luchando contra los Daimons, seguimos teniendo allí esa especie de, bueno, no son vampiros propiamente dicho, personajes, seres oscuros, seres de todo tipo, y la, bueno, continua lucha y unas relaciones ahí un tanto tormentosas. Claro, es que no puedo hablar. Iba a decir una cosa, pero me la callo. La verdad, sí, totalmente disfrutable, pero le faltó algo para estar al mismo nivel del libro 1 y 2. Eso sí, creo que aparecen personajes que veremos a lo mejor en otros libros de la serie. El siguiente libro que terminamos es el cuarto libro de la serie Vampire Academy, Promesa de Sangre. No puedo decir nada porque es continuación completa del libro anterior. Y hubo partes que me gustaron, hubo otras que se me hacían muy tediosas. Ahí por el medio del libro ya estaba diciendo, por favor, que se acabe. Y el final, sorprendente. La verdad, menos mal que conseguí mantenerme y decir, bueno, como lo voy leyendo a tantas, pues consigo superar la lectura. Pero me gustó llegar a ese final y ahora necesito leer ya el siguiente. Pero eso sí, por ahí, por el medio, era un poco tedioso. La protagonista se me hacía un poco cansina. Cansina de más, ¿eh? El siguiente libro que terminamos, también lo leí en digital, Belladonna, de Adeline Grace, creo, o Grace Adeline, bueno, algo así. Os lo dejo por aquí, que es así un toque de fantasía oscura con misterio, suspense, con mucho enredo familiar. Nuestra protagonista, bueno, está así vinculada con la muerte. Vinculada, digo, porque ella se toma belladona y puede ir en contacto con un ser, bueno, sí, que digamos que es la muerte misma, ¿no? Todas las personas que la estaban cuidando han ido muriendo a lo largo de la vida. Llega un momento en el que la persona que la estaba atendiendo, que era sumamente egoísta, malvada, más no poder, la verdad es que no sé cómo prefería estar con ella porque se encara con muerte, digamos, porque esa persona murió, pero vamos, en fin, y muerte le explica que todos los que la han estado cuidando desde que murió su madre, sus padres, bueno, que se han estado aprovechando de ella, entonces acaba viviendo con una nueva familia en la que la mujer había muerto y la hija pues estaba en un casi de morir, o sea, alguien las había envenenado, ¿no? Bueno, pues ella intenta investigar
quién es el que intenta envenenarles. Entonces, bueno, ahí se descubren una serie de secretos. La verdad es que estuvo muy bien. Me gustó mucho esa ambientación así oscura, no poderte fiar de nadie, esa relación con ese personaje de muerte. Ha estado muy bien, me ha encantado y deseando leer el segundo, aunque sinceramente ya no sé por dónde va a ir. Se supone que intentará resolver otro tipo de misterio, supongo, o ver cómo va la relación entre muerte y ella, que es lo que más me interesa de la historia. El siguiente libro que terminamos es el último libro de la trilogía del Mar Quebrado, Media Guerra, de Joe Abercrombie. ¿Y qué decir? No sé si decir que es el libro que menos me ha gustado, porque es bastante diferente a los anteriores. Aparecen personajes nuevos y continuamos con otros de los libros anteriores. Hay situaciones, escenas que no me han gustado por lo que he sufrido y hay personajes que cambian bastante. Entonces, ahí lo dejo. Quizás es el final de una trilogía, pero también puede quedar muy abierto. Porque ese final y ese descubrimiento de cosas que hemos hecho hacia el final, como que me han dejado un poco en estado de shock porque sinceramente no me esperaba. Pero, ¿por qué no? Yo creo que podría en cualquier momento decir, bueno, pues voy a resucitar esta trilogía y añadir un cuarto libro, porque podría, bien podría, sí. No puedo hablaros de qué va, porque es eso, va toda la trilogía encadenada y entrelazada, pero bueno, el final puede quedar perfectamente cerrado para algunos, pero para mí puede quedar perfectamente abierto. Yo incluso pediría un libro más. Es más, lo necesito. El siguiente libro que terminé fue La Villa de las Telas, de Anne Jacobs, que es el primer libro de la serie saga que supuestamente iba a ser una trilogía y ya deben de ir por, no sé, 6 libros, me parece. 6 o 7 libros. Bueno, este lo tenía ahí entre mis pendientes desde hace muchos años, concretamente desde el año en que se publicó. Que fue, bueno, muchos años, tampoco hace tanto, pero bueno, desde el año 2018. Bueno, me ha encantado, la verdad. Hubo momentos también así un poco, bueno, que sobraban así como alguna página, pero la historia la he disfrutado un montón. Sobre todo ese vínculo que necesitábamos saber qué pasaba con nuestra protagonista, que es Marie, que llega como doncella o cocinera, ayudante de cocinera y después criada y demás a una casa de una familia muy rica. Se supone que el dueño de la casa, bueno, pues la acoge en concreto, bueno, no sé, por piedad y demás, estaba muy vinculado con el orfanato donde ella estaba. Entonces, bueno, pues la acogen en la casa, ¿no? Por circunstancias, ella acaba siendo la doncella personal, digamos, de una de las hijas de, bueno, del señor de la casa. Acaban siendo muy amigas y, bueno, y van sucediendo cosas a lo largo de la historia. El dueño de la casa tiene una fábrica textil, pero bueno, se encuentra con un grave problema de que lo que es las máquinas, porque estamos ahí como después de la revolución industrial o ahí casi en esos momentos, claro, después de unos años funcionando empiezan a fallar. Pero él no tiene ni los planos ni sabe cómo arreglar las máquinas. Entonces, bueno, hay ahí una serie de problemas familiares, hermanas que no se llevan bien, el hijo que quiere que herede lo de la fábrica lo manda a estudiar y después descubre que no estudia, que se está gastando el dinero y lo quiere traer de vuelta, relaciones de amor, engaños, muchas traiciones, secretos ocultos. De verdad, completamente disfrutable. Lo he pasado muy, muy bien. No sé si decir que es al estilo de Lucinda Riley, como después, posteriormente, publican en algunas de los siguientes libros de la serie. Bueno, no es que lo digas, que lo dice aquí. Una emocionante saga familiar para fans de Downton Abbey, Kate Morton o Lucinda Riley. Kate Morton a mí me gusta, Lucinda Riley también. No sé si decir que está al mismo estilo, pero de verdad que sí, puedo decir que si os gustan esas autoras, esta la vais a disfrutar. Y encima que han quedado, o sea, se nota que se necesitaba otro libro por lo menos, porque hay cosas que han quedado bastante abiertas. Entonces, a ver si en el siguiente, cuando nos toque, las podemos ir cerrando. Que no sé yo, claro, si son ya 6 o 7. El siguiente que leí, bueno, pues este ha sido un cómic de la serie esta de la Biblioteca Marvel, Los Cuatro Fantásticos, el tomo 2. Aquí volvemos a encontrarnos con el Doctor Muerte. Y bueno,
hubo algún capítulo, algún tomo, porque esto abarca 6 cómics de estos que estaban en grapas, bastante fuertillo y muy interesante, y que la verdad estaría bien. Estaba diciendo, un poco ampliado, me gustaría verlo en el cine. Y son personajes que al principio ni fu ni fa, no son de los que más gracia me hacían en su momento de lo que es la serie Marvel, pero tengo que decir que sí que tienen su cómic, su bis, ¿no? Pero aún así creo que hay un ligero toque machista en esta serie, porque había veces, me parece que y además lo manifiesta en uno de los cómics que hay dentro, que se siente como una mujer objeto, vamos, como que está allí por estar. Pues incluso uno de los cómics hace referencia a eso. El siguiente libro es el tercero de la serie de Verhoeven, Rosie y yo, que además este era cortísimo, lo leímos en 2 tandas y que fue impactante. O sea, qué deciros, ¿no? Un hombre pone una serie de bombas, además ya empieza así, con el estallido de una bomba, que afecta, bueno, muchos comercios, hay mucha gente herida y demás. Afortunadamente nadie muere. Y él da pistas o va como dejando pistas, porque donde estaba él había una señora que no sé por qué se acordaba de todo, hasta de que llevaba vestidos con solo verlo 5 segundos. Pero bueno, gracias a ella, bueno, consiguen dar con él y nada, lo quieren tener prisionero. Bueno, pero él tiene una serie de condiciones, no voy a deciros cuáles, para que lo deje libre, porque supuestamente ha puesto como unas cuantas bombas más. Y no se sabe dónde. Solo les dice que la siguiente va a estallar al día siguiente en un colegio. Y se supone que es un colegio de París. Ahora, ponte tú a buscar en todos los colegios de París, si él no te quiere decir nada, dónde puede estar la bomba. ¿Y qué haces? Das una noticia, avisas a todo el mundo de que al día siguiente los niños no vayan al cole, haces que todo el mundo entre en pánico. Bueno, pues os animo a que os leáis el libro, porque la verdad fue muy angustiante, porque no sabemos, o sea, él podía ser, tal y como lo contaban, que sí que hubiera puesto las bombas o que todo fuera un farol y que de todas las bombas que había colocado, pues solo funcionaba la primera y alguna otra que no se sabía cuál podía ser. Entonces, ahí está la cosa. El siguiente libro terminado fue el de Hacia la Fundación, que es el último, digamos, de la serie de Fundación en sí, de lo que es la propia Fundación que vamos a leer. No puedo decir nada porque es continuación. Bueno, seguimos con nuestros amigos de siempre, con Harry Seldon, evidentemente, con Dors Bernabili. Bueno, seguimos con nuestros protagonistas de la serie anterior, o por lo menos con nuestro principal protagonista, que es Harry Seldon, que sigue intentando crear lo que es la psicohistoria. Y tampoco puedo decir mucho más, pero bueno, por momentos ha sido así, como muy triste, muy durillo, y aquí vemos cómo todo se le va poniendo en contra a Harry Seldon para seguir con sus avances y sus estudios de la psicohistoria y llegar a analizarla, cómo ya intenta potenciarla y cómo va encaminando lo que es el inicio ya de lo que es la propia trilogía de la Fundación en sí. Tampoco puedo hablar mucho más del libro, pero hubo momentos también muy tristes, como ya digo, y otros, bueno, que se veían venir por momentos. Lo único, pues, que había un personaje que me hubiera gustado que apareciera más de lo que apareció, o que esa aparición estelar, pues, digamos, que se produjera más hacia una parte anterior de esta novela. Ya está, ahí lo dejo. Siguiente libro. También lo leí en digital, La maldición del beso de Erin Stirling, ahí lo dejo. Bueno, estuvo entretenido para pasar un buen rato así, entre historias de brujas, romance, así cosas graciosas, una comedia romántica, pero debo decir que me gustó más el primero. Aquí desde el principio se notaba que había alguien que estaba haciendo algo, bueno, perjudicial para nuestros protagonistas. En este caso, la protagonista va a ser la prima de la chica protagonista del libro anterior. Y claro, uno de los hijos del brujo del lugar, ¿no? Del que se consideraba como el dueño de este sitio en el primer libro. Digo,
como era obvio, porque son 3 hermanos. En el primer libro estaba uno de los hermanos, aquí viene el segundo, y digo yo que habrá un tercer libro que estará protagonizado por el tercer hermano, pero ahora ya no tenemos chica, o sea que a ver con qué nos sorprenden en el tercero. Ya lo digo, entretenido, sin más, para pasar el rato y desconectar entre lecturas más densas o más fuertes. El otro que leí también en digital es Complacer al Príncipe, que es el segundo libro de la serie esta de la Hermandad de los Bastardos Reales o algo así, de Sabrina Jeffreys. Y en este caso sí, segundo libro, me gustó, en mi opinión personal, mucho más que el primero. El primero ya era que él iba ya dispuesto a conquistar a la chica, tengo que casarme con ella porque la necesito, porque sí, ya iba así, en plan, me la tengo que ligar, sí o sí, y tal. Pero este era lo único que me disgustaba de él, digamos, que era así como más tozudo, ¿no? No quiero relacionarme con esta persona porque el príncipe quiere que mi hermana entre en la corte, yo no quiero que entre en la corte porque no quiero que esté relacionada con toda esa gente que me ha mirado mal, que me ha insultado por detrás y demás. La verdad es que en parte tiene, cuando empiezas a leer el contexto y descubres, tiene partes muy dolorosas. O sea, la infancia de nuestro protagonista, a medida que vamos descubriendo lo que vivió y cómo lo vivió, en fin, es para llevarse las manos a la cabeza. Bueno, no acabo loco, no sé por qué, no me extraña que sea huraño y que no quiera saber nada de esa sociedad. Pero claro, su hermana, como no sabe por lo que le ha pasado, o tiene algún conocimiento pero bastante escaso, ella quiere vivir la vida y quiere enamorarse y quiere disfrutar de esa vida. Claro, ahí entramos en un conflicto, ¿no? Que ella se enamora de una persona, él no quiere que se líe con esa persona y la hermana de esa persona con la que se quiere liar, la hermana o de la que está enamorado, bueno, pues entra en escena, le va a llamar la atención, le recrimina, entonces pues hay como una especie de, bueno, no apuesta directamente, pero sí en plan, tú accedes a ser mi pareja para que así los tengas vigilados y veas que no se trata de nada malo. La verdad es que tuvo momentos muy divertidos, otros más fuertes, y hay un personaje súper mega odioso con el que no podía. De verdad. Nuestra protagonista femenina de 10 me ha encantado desde el principio hasta el final y ha tenido mucho aguante y mucha paciencia. Y el libro, de verdad, si el primero me gustó, el segundo me gustó más. A ver cómo acaba esta trilogía. Verdades incómodas de Jacqueline Whisper, y como este no tiene número, creo que debe de ser el cuarto libro de la serie de Maisie Dobbs. Sí, es el cuarto libro de la serie de Maisie Dobbs. Y aquí también hemos vivido momentos muy duros, muy tristes de llorar. Bueno, aquí puede decirse que nuestra protagonista va evolucionando así, de aquella manera. No hay muchas referencias a su vida personal, entre comillas. Y aquí tenemos el caso de un hombre que cayó de un andamio, ¿no? Digamos. Entonces, la policía cierra el caso, para ellos no hay asesinato, no hay crimen ni nada, simplemente pues se cayó y fue un accidente. O un suicidio, no me acuerdo lo que era. Bueno, la hermana del muchacho contrata, bueno, uno de los policías que conocía a Maisie Dobbs, que ya lo conocemos de libros anteriores, le dice, bueno, que si está tan segura de que fue un crimen, que contrate a Maisie Dobbs para que haga las investigaciones pertinentes. Ella le hace caso y contrata a Maisie Dobbs. Y a partir de ahí, pues nuestra querida detective empieza a investigar, a meterse en la vida de esta familia, a hacer preguntas de aquí para allá. Entonces, bueno, pues irá descubriendo todo un mundo. En este caso vamos con el mundo de la pintura, porque el fallecido era pues un pintor que tenía muchos cuadros que reflejaban la crudeza de lo que fue la guerra, la Primera Guerra Mundial, y ya tenemos aquí ligeros toques de que aparece en escena Hitler, está apareciendo en escena, o sea que son, no sé si son 32 libros en la serie, en algún momento me da a mí que acabaremos en la Segunda Guerra Mundial. Aparece, bueno, escenas de contrabando, la situación económica del país, bueno, pues es bastante dura, la gente está empezando a quedarse sin trabajo, hacinamiento en los pisos en las casas, mucha pobreza, mucha desigualdad, muchos de los ricos están empezando, de las personas que eran ricas, están empezando a vender parte de sus posesiones, claro, estamos acercándonos en un momento bastante crucial, no sé en qué año estamos exactamente, 1931, es una época bastante dura y difícil. Acabamos además de salir de lo que fue el gran crack. Bueno, está notándose muchos cambios en la sociedad.
Y bueno, todo eso repercute alrededor de la vida y de la gente que rodea a nuestra protagonista, ¿no? Y qué deciros, a mí me sigue gustando por la ambientación, por cómo nos cuenta, porque a mí lo importante es también cómo nos cuenta, cómo nos mete en esos momentos históricos, lo bien detallado que está, que no solo es el describirnos la escena del crimen y cómo lo resuelvo y demás, sino que alrededor de esa escena del crimen nuestra protagonista tiene unos amigos, una vida, unos empleados a los que le suceden cosas, que tienen familia, que les sucede cosas. Es meterte de lleno en esa ambientación, en esa vida y en esa historia. La verdad, muy bien para conocer esos momentos duros y en ese contexto, vamos. Siguiente libro, que también me ha encantado, lo he disfrutado, hubo momentos durillos y bastante difíciles, fue La biblioteca de fuego de María Zaragoza. Nuestra protagonista quería estudiar en la universidad, quería ser bibliotecaria, un amante de los libros. Bibliotecaria, pues ¿qué le vamos a decir? Lo consigue, eso no va a ser un spoiler, ¿no? Más que nada, por cómo empieza, ya nos dice que ella se dedica o se dedicó en su momento, sobre todo durante la Guerra Civil y sus inicios ya antes, a salvar y a proteger libros de gente que, bueno, que quería cogerlos y venderlos y robarlos y demás, porque nuestra protagonista se va a encontrar con dos personas o dos hombres completamente opuestos. Uno que va a montar lo que es la biblioteca invisible, que para proteger esos manuscritos que pueden llegar a ser censurados, vendidos, expoliados de lo que es nuestro patrimonio cultural, y otra persona que también es amante de los libros y demás, pero más como lucro, en plan, hay este libro que es primera edición de tal, lo quiero conseguir para venderlo para lucrarme. Entonces ella se moverá entre esos dos hombres, los conocerán los dos, pero la ilusión de ella es querer siempre llegar a formar parte de lo que es la llamada biblioteca invisible, que es la que guardará allí manuscritos y libros que deben de ser protegidos tanto de la expoliación, de la venta, como de la destrucción de la que van a ser objeto los libros durante la Guerra Civil. Porque si es algo duro, es ver cómo han tenido que trabajar los funcionarios para proteger determinados libros, sobre todo en el momento en el que empezó a salir lo que es la censura, qué libros deberían de estar en las bibliotecas, qué libros deberían de ser quemados y destruidos. Después de la guerra, lo mal que lo pasaron los funcionarios, porque encima se les examinaba, en plan, tú eras adicto al régimen, tú ayudaste a la República, tú has colaborado escondiendo libros o llevando libros a los sitios. Bueno, la verdad es que ha sido una lectura en la que hemos aprendido un montón, me ha gustado mucho, hay una ligera historia de amor, muy bonita. Ella va abriendo los ojos, ella tenía en mente primero una historia, después, bueno, que es algo que se ve venir casi desde el principio, no sería spoiler, pero bueno, la voy a dejar ahí. Y bueno, encontramos personajes a los que cogemos cariño, después hay otros a los que odiamos, pero que al final en el libro todo tiene su explicación. Hubo un final sorprendente con uno de los personajes que la verdad para nada nos esperábamos, pues ese giro radical. Escenas, algunas bastante cómicas, pero de verdad que es una lectura que yo recomendaría a todos aquellos a los que nos gusten los libros, que queramos ver cómo es el proceso, pues eso, de destrucción de la cultura cuando se deciden quemar libros, que desgraciadamente es cuando cambiamos a regímenes dictatoriales, inquisitoriales ya, que se prohíbe pues la libertad de expresión. Ese miedo, no sé, a que las lecturas te abran mentes y que tiene que ser la imposibilidad, pues eso, de que la gente los lea no vaya a ser, ¿no? Me hizo mucha ilusión encontrarme con algunos personajes influyentes de lo que es la cultura literaria y demás, y sobre todo, pues conocer un poquito una parte diferente de lo que es Federico García Lorca y de cómo tuvieron que esconder algún que otro texto. Esa tuvo su parte biscómica y también su parte trágica para poder ocultarlo de que se lo llevaran y de lo que lo destruyeran, ¿no? La verdad, reconozco, es una lectura que, bueno, que igual para todos no es, pero que yo aún así la recomendaría. Sé que hay partes que a algunos les puede resultar lenta, porque sí, en el club lo decían, a mí es que como las novelas históricas en las que me cuentan muchos procesos y demás me encantan, porque es una manera de aprender historia de una forma amena y entretenida, pues hay partes que igual a algunos le puedan
parecer tediosas, pero de verdad que yo personalmente las recomendaría para que todos somos conscientes de que jamás se debe destruir nunca, ya no sé cómo decirlo, nuestro patrimonio cultural, artístico, en cualquiera de sus artes, ya sean libros, cuadros, lo que sea. Es algo que debemos aprender a valorar, a respetar, a conservar y a defender. Bueno, me he quedado a gusto, ¿eh? El siguiente libro que terminé, nuestro libro del mes de Agatha Christie, Cianuro espumoso. Y qué deciros. El libro comienza con que una señora murió, supuestamente se suicidó cuando estaba, bueno, pues en una comida allí con unos amigos. Al año siguiente, su marido intenta recrear lo mismo, pero para intentar descubrir quién fue la que la mató, porque él recibe unos anónimos diciendo que a su mujer la habían matado. El caso es que durante esa reunión que vuelve a tener con todas las personas que estuvieron juntas el año pasado, evidentemente menos la fallecida, él acaba muriendo. Sospechábamos de todo el mundo. Bueno, particularmente de las mujeres, no sé por qué. Pero sí, las mujeres tenían toda la pinta de que tenían que ser. Sospechamos de todo el mundo. Todo el mundo ha habido y por haber casi que aparecía por allí. Menos, claro, los que estaban investigando. El final yo no acabo, lo siento. Pero a mí la persona que al final acabó siendo la culpable del asesinato, porque claro, leías una tanda y conocías, porque además vas conociendo los personajes, ¿no? Pues son esto, tal. Pasabas a la siguiente, bueno, pues de estas, entonces ahora me inclino así, o sea, vas descartando, ¿no? Llegabas casi a la última, ya tenías, uy, aquí, la cosa está por aquí. Como pasa en todos los libros de Agatha Christie. El problema es que esta vez nadie acertó, porque yo creo que la persona que mató, o que ha decidido que fuera la culpable del asesinato, se lo ha sacado de la mándaga porque sí. No estoy de acuerdo con ese final. Yo lo siento, pero no. Esta vez discrepo completamente. Es que no puede ser. ¿Por qué? Es que no tiene sentido ese final. Y ahí lo dejo. En el club estamos todos de acuerdo. Si alguien lo ha leído y no forma parte del club, a ver si estáis de acuerdo o no, porque no, es imposible. El siguiente libro, El secreto de la librera de París, de Lily Graham, de la editorial Newton Contra Editores, que ya iba siendo hora de que leyera uno de los libros de esta editorial, que me he comprado todos a lo largo del año y no me había leído ninguno. Como me ha gustado también. Este libro es post Segunda Guerra Mundial. Nos cuenta la historia de una chica que responde al anuncio de su abuelo de que necesita, bueno, pues un ayudante en su librería. Bueno, ella descubre que es su abuelo porque se lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues ella le contesta que está interesada en trabajar en la librería, pero bueno, que necesita, bueno, no sé qué necesita, bueno, que el abuelo accede, no sabe que es su nieta, y ella quiere investigar la historia de su familia, ¿no? Cómo acabó viviendo, digamos, con su tía, o su prima, una prima de su madre o algo así. Y ella se dirige. Bueno, además el abuelo, el señor, lo que es el librero, me hacía mucha gracia, ¿no? Porque tenía los libros allí distribuidos, ahí no sé cómo era, ¿no? Entre los que se podían leer, los que no, los que eran basura y demás. El problema es que algunos de los que decían que eran basura son libros que me gustan. Entonces a mí, bueno, me dolía un poco esa parte. Pero la verdad es que él, cuando hacía recomendaciones de libros, en parte me hacía mucha gracia, ¿no? Entonces, bueno, ella poco a poco se va haciendo con el cariño del librero, de una amiga suya y demás, y va reconstruyendo a través de la amiga del librero cómo fue la vida de su abuelo, digamos, de su madre, antes, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, que fue una vida completamente dolorosa. Bueno, donde todos sufrieron. En Francia fue invadida, París fue invadida allí, y además en esa librería, bueno, pues había una especie de nazis que estaban allí vigilando y haciendo panfletos de ellos para distribuir y demás, ¿no? Y además uno de los nazis estaba ahí empeñado en su madre. Bueno, os dejo que la descubréis. Es una historia deliciosa, dura en partes, emotiva, que nos refleja que aunque algún bando haga cosas inverosímiles, sean bárbaros salvajes y se dediquen a matar y a destruir a personas, en ese mismo bando puede haber gente noble, buena y que no esté de acuerdo con las salvajadas que pueden hacer, ¿no?
O sea que en todos los lados, tanto de un lado como del otro, siempre puede haber algo. Que la gente que formaba parte de la resistencia, nuestros propios parisinos y tal, pues tampoco, eso, vivieron épocas malas, que el vecino de al lado te podía traicionar aunque sea por un mendrugo de pan. Se vivía fatal, se pasaba hambre, tú querías salvar la vida, tu vida y la de tu familia si podías, aunque fuera a costa de lado. Entonces, claro, es ver esas cosas duras, ¿no? Gente que tuvo que escapar, exiliarse, después que no querían regresar, que dejan, cuando se acaba la guerra, decir, yo no regreso, porque me han traicionado, me han hecho esto, y si me lo ha hecho esa persona con la que me he criado, me he jugado y demás, pues no, ya no quiero saber nada de ese país, ¿no? Y otros pues que sí que deciden regresar porque hay que limpiar las heridas y reorganizarse y volver a empezar desde cero. Es una historia bonita, entrañable y no sé por qué, para leer en esta época del año tal vez. La verdad, ha sido dura, pero me ha gustado disfrutarla. Tal vez peque de una cosa este libro, de que sea corto. A mí me hubiera quizá gustado. Aquí sí que igual le faltan páginas. Mira. El siguiente pues es un libro más juvenil. Es el primer libro de la serie de Penélope Quiz, La Sirena Perdida, de Victoria Álvarez y Judith Payol, que además es cortito y tiene dibujos. A ver si os estén algún dibujito hay. La historia comienza con que capturan una sirena. Y bueno, nuestra protagonista enseguida, bueno, pues empieza a entablar relación de amistad con esa sirena, ¿no? Quiere saber más de las sirenas, entonces como esta sirena en principio es agresiva, evidentemente a ti te captura, no sabes lo que quieren hacer contigo, además te sirven allí una especie de tal, pues tú te vuelves agresivo, pero enseguida se da cuenta de que Penélope pues es una chica que no le va a hacer daño, lo único que siente por él es curiosidad, bueno, y se entabla una relación de amistad entre los dos. Él aprende de los humanos por las cosas que le cuenta Penélope y él ya va aprendiendo poco a poco cosas de nuestra sirena. Así sea, bueno, pues un conocimiento mutuo del universo, digamos, de las dos especies, los humanos y las sirenas. Pero hay una persona por ahí que no está dispuesta a que esta sirena pues sea exhibida ahí por tanto el padre como por el tío de Penélope y lo intentan secuestrar. ¿Para qué? Para su propia dicha y demás, y hacerse rico o no, el por qué o quiere secuestrarle y qué quiere hacer con la sirena, os lo dejo. ¿Qué pasará con Penélope si la secuestran o no? También os lo dejo vuestra investigación. La verdad es que a mí me ha gustado, para ser así juvenil, se lee enseguida, las páginas se pasan como nada y deseando leer el segundo libro ya, porque ha terminado también de una forma que quiero saber qué sucede. No sé si va a ser serie larga, si va a ser trilogía como la mayoría de esos libros, o si con la biología ya terminamos. Bueno, sé que ahora vamos a leer el segundo, pues con ganitas ya. Y debo decir que ya veis, casi todos los recomiendo. El primero no se lo recomendaba a todo el mundo porque tenía así La Noche del Dragón alguna parte que podía ser lenta, sobre todo al ser una trilogía. El de Muerte en la Nieve estaba entretenido por la parte de saber, por Dios, quién es la persona muerta y quién es la persona que asesinó. Y bueno, en general, pues todos los libros, bien. Pero sí tuve una decepción. Misterio en Londres, de Mary Kelly, de la serie esta de los clásicos de la novela negra de la British Library. Y la verdad me ha dolido, porque los otros dos libros que habían sacado hacia el verano, primavera-verano, de la serie, me gustaron. Bueno, uno más que el otro, pero bueno. Uno me gustó mucho y el otro fue más pasable. Este, de verdad, o no tenía yo el momento de leerlo, a pesar de que era navideño, porque el asesinato transcurre en Nochebuena, o no sé, de verdad. No debió de ser el momento, probablemente. Yo veía ahí que había mucho... Yo es que más lo veía como que era el guión para una película. Me faltaban descripciones, demostración de los sentimientos de los personajes. Yo es que veía diálogo, a veces estaba, pero ¿dónde estamos? ¿Quién habla? ¿Quién hace? No sé, me faltaba ahí historia. Debo decir que hacia el final, pues hubo un momento que sí, que empezaba a tener sentido la cosa, pero es que a mí tanto diálogo... Hay ligeras descripciones y de cómo actúan y demás, pero no sé, esas descripciones
no eran para manifestar cómo reaccionaban los personajes ante lo que se cuenta y demás. No sé, de verdad. No sé si deciros que es malo o que es bueno. A mí no me caló esta vez. Para mí fue una completa decepción. Al final no sabía, a veces desconectaba ni lo que estaba leyendo, ni ya casi me interesaba saber quién era el culpable, ni a quién perseguían, ni de quién sospechaban, y por qué tenían aquel culpable allí. Bueno, no sé, de verdad. Este no lo puedo recomendar. Y no sé, si dejando pasar el tiempo y en otro mood, a lo mejor en otro momento, pues me pueda llegar de momento a gustar. De momento debo decir que yo este sí que no lo recomendaría. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Y ahora, bueno, pues el segundo que han sacado por esta época, que es El asesinato de Santa Claus. Por Dios, espero que me guste más. Pues hasta aquí, estas son todas las lecturas que he hecho en el mes que hemos terminado durante el mes de noviembre. Y como ya veis, ha habido de todo. Libros entretenidos, pasables, para disfrutar y demás. Libros que me han gustado, que de verdad que recomiendo. Aunque sé que algunos, bueno, que claro, es que eso depende de los gustos. Puede que no os guste, porque, bueno, mi abanico de género de lecturas ya veis que es muy amplio, desde romántica, histórica, fantasía, ciencia ficción, misterio, suspense, thriller, etcétera, etcétera. Otros que, bueno, que son así más tal, y la decepción completa, que para nada me lo esperaba. Pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Bueno, comentadme si habéis leído alguno de estos libros, qué opináis de ellos, si tenéis la misma opinión que yo o no, para poder debatirlo tranquilamente. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en próximos vídeos.